Bien, vamos a ver entonces, jóvenes, esta última unidad, ya que es la macroeconomía, ya que vamos a ver lo que prácticamente estábamos viviendo, ya, y en este tema del origen de la macroeconomía moderna, ya es algo muy importante que nació, jóvenes, en teoría, en la teoría general del empleo y el interés del dinero, que quiere decir que el señor John Maynard Keynes en el 36 fue el quien más o menos el precursor ideólogo en el tema de la macroeconomía moderna. Esta teoría de Keynes habla del tema de la depresión y el alto nivel de desempleo que surgen y atraviesan las economías modernas. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ya es que así es donde nace la macroeconomía. Ya sabemos qué es macroeconomía, ¿ya? Que estudia los agentes económicos a nivel general, a nivel macroeconómico. Entonces, lo que vamos a ir viendo, ya es algo sencillo, aquí no vale la pena leérselo, si no nos dormimos todos, es simplemente para que ustedes lo puedan tener y estudiar de esta diapositiva. Entonces, el origen, ya según esta teoría del señor Keynes, John Maynard Keynes, ya este señor trabajó bastante en el tema de la macroeconomía, el tema de la depresión, en sí vamos a ver qué es la depresión, el nivel del desempleo, que las consecuencias en el gasto privado en los gobiernos, cómo aumentar o disminuir los gastos públicos. ¿Ya? Entonces se debió a muchas teorías y la economía se basa en muchos supuestos y teorías, como habíamos visto en los inicios de nuestro módulo. Vamos a hacer una recapitulación de lo que sucedió en 1929 al 33, jóvenes. Ya surgió una gran depresión ya en esa década. El PIB cayó en 140.000 o 104.000 millones de dólares a 56.000 millones de dólares. Entonces, este desplome, esta caída de la actividad económica ya se vio, afectó a los dólares, ya en dólares a los de los bienes y servicios producidos en la economía estadounidense. ¿Qué provocó? Provocó de estallido social, desempleo, graves dificultades económicas, colapso, caída de la bolsa de valores, bancarrotas, quiebras bancarias, motines, tumultos económicos, sociales, políticos. Y entonces se dio de todo. Eso se llamó la Gran Depresión Económica. Se dice que lo que estamos viviendo hoy en día es algo parecido y que si continúa alargándose, ¿no?, la cuarentena, ya se va a ir viviendo grandes consecuencias económicas negativas y vamos a ir viendo lo que es una depresión económica, ya no una recesión. Entonces, una gran depresión, imagínense, son, por supuesto, actividades negativas de actividad económica, pero que tienen acentuado aún más problemas económicos, sociales, políticos, socioculturales, manifestaciones, motines, desempleo, colapso de la bolsa de valores. Imagínense, un montón de efectos negativos en una economía que eso hace que sea, por supuesto, nefasto. Ahora, como ya sabemos, jóvenes, qué es la economía es cíclica, como ven en esa gráfica. ¿Qué quiere decir cíclica? ¿No? Esta es la tendencia, ¿no?, secular, como dice ahí. Vamos a suponer que esta es la actividad económica en una región, en un país, en un continente. Van a haber momentos en la actividad económica que hay auges. Es decir, miren, hay un alto nivel de actividad económica en base al tiempo. Luego vienen crisis, ¿no? Ahí está la recesión, miren. Recesión es todo esto. Empieza a disminuir la actividad económica y la depresión es cuando está por debajo de la recesión. Hay signos después de recuperación de la economía. Es así, es normal, jóvenes, lo que está sucediendo. Ahora es ocasionado por un virus que ni se lo ve. Pero ya sabemos que las economías jóvenes son cíclicas, nunca son como la ascendencia del virus, que hoy en día es más eh, multiplicador, ya empiezan a crecer de forma exponencial, nunca la economía es así y se dispara y sube todo para arriba. Entonces la economía ya sabemos cómo se comporta, mire, es cíclica. Hay auges, épocas de vacas gordas, vacas flacas,
y en los momentos de auge y de vacas gordas donde tenemos que trabajar duro. Porque hoy están aprendiendo, miren, 2020, 2023 y 2024 van a ser profesionales y van a ser, algunos ya tienen familia, hijos, esposos, esposas tal vez, no lo tienen y lo van a tener tal vez, y lo van a tener de aquí más adelante. Entonces ustedes ya saben que cada cierto tiempo, 10, 15, 20, no sé, eso sí es lo que no hay una predicción. De aquí a unos 5 años otra vez se va a recuperar la economía, o de aquí a unos 10 años otra vez va a haber una recesión. Entonces, eso sí que no es predictivo, ¿ya? Pero sí lo que se puede predecir son en base a las tendencias. Entonces, la economía es cíclica, jóvenes. Ya hemos visto unos 12, 13 o 14 años de actividades regularmente buenas o para arriba. ¿Ya? Y no es cuestión de que algo sea político, es cuestión de la ciclicidad de la economía. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien, ya que cuando ustedes estén en épocas de bonanza, jóvenes, aprovechen, ¿no? Aprovechen a trabajar, aprovechen a buscarse la vida, si ustedes quieren, porque después llegan momentos así, imagínense que estuvieran, y si ustedes ponen toda esta responsabilidad que se está viviendo sus padres, sus amigos, ustedes mismos, y fueran, hicieran de cuenta que ustedes fueran los padres y tuvieran sus hijos, es complicado, ¿no? Es bien complicado. Y para eso, ya, como yo estoy leyéndole un libro, estoy estudiando hasta economía, ya, en la universidad, entonces me voy a preparar para periodos de bonanza, ya, y sacudirme el trabajo y el sudor de la frente, si ustedes quieren, para que en épocas de recesión, ¿no? Aquí, porque ya sabemos que es así, entonces tengamos un colchón financiero y tengamos liquidez para las empresas, para las familias, ya sabemos cómo es la economía. ¿Ya? Entonces eso es un consejo, ya más de amigo, más que de profesor, para que ustedes puedan ir preparando, ¿no? Ese es su futuro, eso es muy fundamental para tener equilibrio, ¿no? Pero veamos, ¿qué pasa con estas fluctuaciones? Pues, ¿no? La inversión, ¿qué ocasiona? ¿No? La inversión se desploma, es decir, ya nadie confía en el país, nadie quiere invertir. Y eso ya es cuestión hasta de actitud, ¿no? Las empresas desaceleran la producción, el PIB baja, el empleo suele incrementarse, el empleo suele caer, perdón, drásticamente, o el desempleo incrementarse drásticamente. Se va a empezar a vivir épocas de desempleo. Ya hemos visto en las noticias de hoy día que hay personas que están saliendo a protestar porque los han desempleado, los han votado, los han hecho renunciar, los renunciaron. Entonces se va a empezar a vivir esa situación. Y si yo no me preparé, ¿no?, lo suficientemente para esas épocas, es complicado. No hay bolsillo que aguante. Entonces, por eso es que las personas siempre deben ser proactivas, ¿no? Adelantarse siempre a los hechos porque ya sabemos, no somos brujos ni tenemos la bolita mágica para predecir el futuro, pero la economía es así. Miren el día de aquí, mañana, pasado, de aquí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, la economía se va a recuperar, no sabemos, pero lo va a hacer, ténganlo por seguro, con seguridad, con el gobierno que sea de izquierda, derecha, del medio, de abajo, de donde usted quiera, la economía se va a recuperar, ¿ya? Sí o sí, eso es natural, ¿ya? Haga o no haga nada el Estado, es igual, ¿ya? Entonces, por supuesto que los estados toman políticas económicas monetarias interesantes, ¿ya? Y ese es el ciclo económico, ¿no? Auge, estancamiento, recesión, depresión, en la figura, ¿no? Es como una N que ustedes ven, ¿ya? Entonces, los economistas, los gurús, ¿ya? Trabajan mucho en predecir cierto nivel de comportamiento, ¿no? Han dicho que la economía boliviana va a caer en 2 o menos 3%, y la economía latinoamericana peor aún, ¿ya? Entonces, el auge es un periodo de actividad normal donde hay producción y empleo crece. Hay como ven en la gráfica, ¿no? Auge, empieza a crecer el empleo, la producción. Recesión, contracción, periodo en el ciclo económico durante el cual la producción y el empleo disminuyen, ¿no? Empieza a disminuir. ¡Pum! Si sigue decreciendo ya hay la depresión.
donde ya no solamente es empleo, producción y trabajo, sino que empiezan a condimentarse, digámosle, otra serie de aspectos negativos a la economía, que hacen que cada vez la recuperación sea más lenta. Hay objetivos que tiene la macroeconomía fundamentales: estabilizar precios, estabilizar el empleo y dar crecimiento económico. Eso hace un Estado, eso hace un gobierno. Eso es lo que usted va a hacer cuando administre un país, cuando administre su país. Y para ello hay instrumentos: la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria en el tema de bonos, compras, regulaciones, instituciones financieras, todo lo que hace con el tema de banco, el tema de billetes, cómo imprimimos papel, moneda. Si ustedes se han puesto a preguntar, creo que había, o a pensar, había un trabajo, si no me equivoco, eran de ustedes me corregirán. ¿Cuánto es la base monetaria de nuestro país? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dinero hay en unidades de inventario? Es decir, sin importar el valor monetario de cada billete. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos billetes hay en nuestro país y cuántas monedas hay en nuestro país? Imagínense que cada año se imprime más, se gasta más, hay billetes nuevos de una nueva familia que ya se han incorporado a la economía. Y les decía que no es cuestión de que haya más billetes en la economía para que todo el mundo tenga trabajo. Si a usted no le dan trabajo y haya miles de millones de bolivianos en el mercado circulando, a usted no le va a llegar, ¿no? Entonces, por eso es clave. Y la política fiscal es cómo administra el gasto, la inversión y los impuestos un gobierno. Ya es complicado, ¿no? Hablábamos de la economía de países vecinos, hablábamos de las políticas monetarias de Venezuela, de Colombia. Ya en Venezuela lo que está sucediendo afortunadamente es político, les decía, porque si no ya se hubiese impregnado Perú, Ecuador, Colombia, pero es político. Pero lo que le pasa a Argentina no es político, eso sí es algo cíclico, algo económico, algo natural, y que le está empezando a afectar al país vecino del Brasil, afectar negativamente porque está empezando a devaluar su moneda. ¿Ya? Entonces, eso es lo apasionante, jóvenes, de la economía, porque tiene efectos multiplicadores y que afectan positiva o negativamente. Hablamos en la anterior clase o las pasadas clases de la importación, de las exportaciones. Y para ello tenemos que hablar de la demanda y oferta agregada. La demanda agregada es todo esto: mira, política monetaria, fiscal y otras fuerzas que tengan que ver con la demanda, que enseguida vamos a ver qué significa todos estos agregados, ¿ya? Uno por uno. La oferta agregada: precios, costos, capacidad de producción, capital, trabajo, tecnología, producción. ¿Para qué? Encontrar un equilibrio de mercado en el tema de la producción, el empleo, los precios y el comercio internacional o exterior. O el online, si hoy en día funciona bastante. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos referencia a lo que es la oferta y demanda agregada. Esto es lo mismo, simplemente dibujado de otra forma que acabamos de explicar. Y aquí tenemos una oferta y demanda agregada, ¿no? Cómo se dibuja, al igual que hemos aprendido cómo dibujar una oferta, ¿no? Ahí está, y una demanda. Oferta agregada, demanda agregada. Esto es lo que les hablábamos hace un momento, hicimos un ejercicio y esto es prácticamente lo que hemos explicado, ya lo que es el equilibrio macroeconómico. Pero veamos los ciclos económicos, ¿ya? Que hablábamos hace un momento. ¿Qué ciclos económicos tiene la economía? Que estábamos revisando, la economía es así. Y para ello tenemos que empezar a revisar lo que es el Producto Interno Bruto, que a alguien le tocó, ¿vale? PIB, Producto Interno Bruto, que es el valor total del mercado de los bienes y servicios finales producidos. Es decir, en otras palabras, es todo lo que se produce en un país y que está obviamente regulado por las autoridades competentes. Si usted hace algo ilegal, por ejemplo, algo ilegal y está produciendo, por supuesto que no forma parte del PIB.
Algo ilegal como no tampoco algo súper ilícito, ¿no? Que atente contra la salud pública, sino que algo ilegal, por ejemplo, usted quiere construir su casa y, y no lo está haciendo registrar en la Cámara de la Construcción o el Colegio de Arquitectos, y no le dieron el plano aprobado. Eso es algo ilegal, por ejemplo, ¿no? Eso no está contribuyendo legalmente a los indicadores reales del PIB, porque escapa de las estadísticas. Lo mismo que pasa con el virus ahora. Hay gente que ni se hace la prueba porque no puede, no tiene o se sana solita. Lo mismo con esto. Usted que empieza a construir su casa, usted que le está dando trabajo a un montón de familias, vean el efecto multiplicador en la familia. Usted le va a dar de comer a un bebé, a una mamá, un papá, un hermano, clases, educación, le va a dar salud. ¿Ya? Entonces tiene todo eso, ya el tema de lo que es el Producto Interno Bruto, que tiene que ver con el valor de mercado, los bienes, todos los bienes producidos en un país durante un periodo de tiempo, ¿no? Que se lo puede medir en un año. En un periodo puede ser un año, 2 años, 10 años, un trimestre, 10 trimestres, 5 trimestres, un cuatrimestre. Eso es periodo, no necesariamente un año, ¿ya? Ya sabemos, aquí vamos a ver, miren lo que les decía hace un momento. El PIB, ¿cómo se lo calcula? Enseguida vamos a ver. Es la suma del valor monetario del consumo, el consumo, la inversión bruta, el gasto público y las exportaciones netas. Todo esto, si usted hace para una economía, para su familia, jóvenes, usted está contribuyendo al PIB, usted está contribuyendo a esa producción de un país. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. El consumo, el gasto, lo que veíamos eh, en el tema del flujo circular de la economía, si ustedes se acuerdan. Los hogares consumen, compran, pagan, construyen. La inversión, ¿qué sucede con la inversión? Un país que no invierte, un país que nunca prospera. Por eso que es importante lo que les decía, la inversión pública, es decir, la inversión que hace el Estado. A ver, ¿qué inversiones hace el Estado para que tengamos salud, educación y otras condiciones de mejor calidad de vida? Pero no solo el Estado lo hace. Lo hace la inversión privada, es decir, las empresas privadas, la inversión extranjera, es decir, vienen y nos inyectan dólares a nuestra economía. Mejor si vienen inversionistas extranjeros, porque traen dólares, traen dinero que no estaba contemplado en la base monetaria de nuestro país. Vean lo importante, por eso que es importante, jóvenes, y dicen, pero ¿por qué somos dependientes de una moneda extranjera? Alguien se preguntará. Y tenemos bajo nivel de dependencia, inclusive, a comparación de otros países que han decidido dolarizar su economía, si ustedes han revisado la historia. Ecuador, por ejemplo. La única moneda que utiliza es el dólar. No hay una moneda local en Ecuador, aquí cerca. No hay. Todo está dolarizado allá. Antes tenía su moneda local, pero desapareció porque tenía muchos desastres negativos en su economía. Tuvo que eliminarla. ¿Ya? Entonces, por eso es importante trabajar con una moneda paralela, porque inyectan ingresos, inyectan dinero, dólares, euros a la economía para que la gente mejore su calidad de vida. Las compras que hacen el gobierno también, el gasto y cómo administra, hoy estamos viendo un montón de escándalos. Pero escándalos, pero ya es netamente político, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Ya es un medio de comunicación estrellado con un Estado estatizado, hasta cerrado, y que ya se hizo muy personal, ¿no? Entre el gobierno y un medio de comunicación específico. Escándalo ya. Verdades, mentiras, no sabemos, pero lo hacen pintar como verdades, escándalos, tramoyas de por medio y de todo. Pero es muy importante cómo administra los gastos, las compras un gobierno, para ver la eficiencia y el dinero que lo trabajan es el dinero que nosotros pagamos en nuestros impuestos. Y las exportaciones estas, ¿por qué son importantes? Porque yo al vender al Ecuador, al Brasil, a Colombia, me van a llegar de dólares a la economía. Y eso va a hacer
que mejore nuestra producción en los países, suba nuestro PIB. En nuestro país el PIB es de 40.000 millones de dólares hasta el 2019. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país produjo esa cantidad en bienes y servicios, vendiendo, produciendo, sudando, trabajando. Y si usted divide esos 40.000 millones de dólares entre la cantidad de habitantes que hay en nuestro país, eso le corresponde a lo que usted produce en un año. Y el PIB per cápita, eso se llama PIB per cápita, es muy bajo en nuestro país. Y es lo que le decía el vicepresidente, ¿no? Cuando antes de irse, a cada boliviano le toca 4.000 dólares. Saque su cuenta, divídalo. Por eso decía eso, 4.000 o 5.000, pero nadie lo ve, pues nadie lo siente. ¿Dónde está esos 4.000? Todo, hasta memes, todo salió. De ahí sale, ¿no? Para los que tal vez no entendieron ahí. Pero esa es la explicación. Y así es como se calcula, miren, se suma todo lo que habíamos visto aquí y se resta las importaciones. Ahí están. Las importaciones. No puede ser un país que compre más de lo que venda. Lo mismo en una tienda. ¿Cómo le va a ir bien a un país o a una tienda, que usted tiene una tienda, un negocio, que compre más de lo que vende? Imagínense. Eso es lo que sucede cuando una economía está mal. Cuando lo que compra, que son las importaciones, son más, es decir, invierte más un país entero en lo que vende al exterior, hay unas serias complicaciones en la economía. Y por supuesto, eso se llama superávit en la balanza comercial, que a alguien le va a tocar seguramente defender las siguientes, si no me equivoco, es el día miércoles siguiente, ¿no? Porque el lunes que viene es nuestro examen final, ¿no? El lunes que viene. Pero ahí tenemos el comportamiento del PIB, mire, ¿no? Comportamiento del PIB. Mire, desde los 90 no tenemos ningún negativo, ninguno. Promedio 3,6%, promedio 5,1%. Modelo de crecimiento económico ha sido Bolivia, ¿no? Modelo de ejemplo era nuestro país de crecimiento. Hay una pregunta, dice, ¿por eso sería bueno la industrialización y nacionalización? Una llamada, no sé quién será. Ya. A ver, bueno, se dice pues, ¿no? Que la industrialización es muy buena, ¿no? Cosa que todavía no hay en nuestro país. Industrializar los recursos es clave, ¿no? Se da más trabajo, es más inversión, pero Bolivia no tiene experiencia en industrialización y hasta por eso es que hasta ahora no lo hace. No hay el know-how, no saben hacerlo. Y la famosa nacionalización no es un ejemplo tal vez porque supuestamente ha pasado a manos del Estado y ha sido algo como muy camuflado, ¿no? Y no se sabe al fin hasta ahorita qué es porque no hay un gobierno oficial. Cuando hay un gobierno oficial y se va a saber que efectivamente qué ha pasado con todo eso, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo nacionalización, 1 de mayo del 2006, si no me equivoco, no, 2007. Se nacionalizó todo lo que se podía. ¿Ya? Entonces, eso sí ayuda, por supuesto, desde el punto de vista social, pero no sabemos cómo fue realmente ejecutado, ¿no? Porque actualmente este gobierno transitorio nunca se va a animar a hacer todo lo que debería hacer realmente porque está de paso, ¿no? Por nada más. Este es el flujo circular que veíamos ya hace clases pasadas. Bueno, esto es un gráfico ya acerca de lo que es la deuda que tiene un Estado, en este caso nuestra Bolivia, ya con el extranjero, relacionado con el PIB. Mire, qué tan endeudados estamos en base o respecto al PIB. Mira, en 2015 estábamos 33.000 billones. Y le dije el 2019 en 40.000 millones. Subió 7.000 millones. Y nuestra deuda era de 6.000 millones. Mira, ahorita se ha incrementado. Y se dice que no puede estar endeudado más del 40% del PIB. Si ustedes ven, de eso se jactan siempre los gobiernos. No llegan ni al 5 ni al 10% de nuestro endeudamiento, pero 6.000 millones de dólares es harta plata, ¿no? Muchísima plata. En relación a nuestro PIB, por supuesto que no es, afortunadamente. Si esto se infla, imagínense,
a 40.000 millones. Catástrofe económica en los países. Por eso es que no puede, ¿no? Es decir, lo debo todo. Es como en sus casas, alguien gobierna, ¿no es? Su papá o su mamá. Tienen activos, pasivos y un patrimonio, contabilidad básica que han visto o van a ver. ¿Qué activos tienen? ¿Qué pasivos tienen? ¿Y qué patrimonio tenemos? Si mi pasivo supera mi activo, entonces me voy a asfixiar. Los acreedores me van a asfixiar, me van a retener, me van a quitar, me van a embargar. Escándalo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, jóvenes, el tema de las deudas, ¿ya? Y esto también lo veíamos en el tema número 1, ya acerca de los sectores económicos, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. ¿Qué papel tiene cada uno de ellos en la macro y microeconomía? Ya hablamos de la agricultura, hablamos de la industria, la construcción, el servicio, el tema de los sectores económicos terciarios. No sé si tienen dudas, consultas, ahí escriban, que les leo así como su compañera lo ha hecho, ¿no? Pueden participar escribiendo. Vamos a ver qué es la inflación, ¿ya? El incremento continuo y generalizado de los precios. Alguien me preguntará, ¿qué va a pasar con esta precrisis? ¿No? Les había aclarado, todavía no es una crisis, todavía imagínense cómo va a ser. Entonces, ¿será que van a subir los precios, van a bajar? Depende, ¿no? Depende. No todo necesariamente es subida de precios. Miren, aquí tenemos la clase de inflación baja, moderada, galopante, hiperinflación y deflación. Cuando bajan los precios se llama deflación. Así, en algunos productos de la economía nacional hoy está habiendo deflación. Por supuesto, en los productos básicos que hoy día demandamos hay inflación, ¿no? Porque hay mucha demanda. Pero los productos que no demandamos, como la comida, por ejemplo, que han bajado de precio, ¿no? Productos básicos, el carne de cerdo, la carne de pollo, 6.50 llegaba a costar el kilo de carne de pollo. Cerdo, 16, 14 bolivianos el kilo, como nunca antes. Hay esos efectos porque la gente está gastando menos. Usted no está gastando ni en micro para irse a la universidad, ni en combustible, ni en ropa, ni en zapatos, ni en irse los sábados al cine o a su cumpleaños, al churrasco, gastar más de 100, 200, $300, ni a los malls. Entonces, ¿qué está pasando? Las familias están gastando menos, están ahora ahorrando más, ¿ya? Y eso hace que los precios del mercado de algunos disminuyan. Pero hay otros, por supuesto, que están incrementándose, como el tema de los barbijos, los guantes, ¿ya? Los gorros para la cabeza, ¿ya? Entonces eso es algo muy, muy, muy importante en la economía. Vamos a hablar algo de la hiperinflación, aprovechando estos 7, 8 minutos que se nos corta y después que se nos corte, volvemos a ingresar para llamar a la lista, ¿ya? Eh, Ustedes pregúntenle a sus padres, les dije en clases pasadas, a sus abuelos, a sus hermanos, pues ahí tienen hermanos de 30, 35 años. Pregúntenles qué año nacieron. Si ellos nacieron en la década de los 80, al 84, 5 más o menos, son Superman, Batichica y todo lo que ustedes quieran. Esas personas que nacieron en esa década. Y que actualmente son millennials todavía, ¿ya? Entonces estas personas jóvenes, pregúntenle, todo lo que se ganaba, ¿ya? Todo lo que se ganaba, jóvenes, no alcanzaba ni para comprar un tarro de leche para su hijo. Pregúntenle, esas personas que tienen ahorita entre 30 y 35 años, jóvenes, han vivido una crisis terrible, donde su papá o su abuelito ganaba un sueldo y le pagaban en saquillos, en bolsa de yute, carretillas, recogían su sueldo, pero no alcanzaba ni para comprar un tarro de leche, peor tener un televisor.
Y esto es lo que está sucediendo en un país vecino de Venezuela, ¿no? La inflación en Bolivia llegó a más de 1000 o 2000%, si no me equivoco. Pero en Venezuela está a 1.000.000%, imagínense. Por eso la gente hasta se está muriendo allá. Por eso hay éxodo de personas saliendo de ese país, porque la gente se está muriendo. No alcanza para nada. Lo que les había dicho, no sé si era a ustedes, y si ustedes ven a Luisito Comunica, que muchos lo deben conocer, cuando viajó a Venezuela, revisen ese video, ya. Lo más barato que allá en Venezuela hay es el combustible. Hasta empezaba a escasear. Con $1 usted llenaba 3 tanques de combustible de 3 autos. Con $1. O medio $1 todavía. Y con $1 le alcanzaba para tener 6 meses de ticket para el ferrobús o el metro. Porque a él le dan ticket o tarjeta. El transporte, todo eso es sumamente barato allá, pero después lo demás está por más allá de la nube. Ya, todos esos procesos inflacionarios, jóvenes, siempre hay que analizarlos, ¿no? Siempre quedan en la historia, en la retina de los analistas políticos, ¿ya? Y entonces, inflación, ya sabemos, jóvenes, que la inflación es la continua aceleración de la subida de los precios. Cuando suben los precios, ya empiezan a afectar a las familias, a la administración, a los gobiernos, y por eso es que el gobierno empieza a regular siempre el tema de los precios. En nuestro país, ¿cómo calculan la inflación? Agrupan una serie de productos y analizan si sube o si baja. Y que cuando asumió un nuevo gobierno en el 2005-2006, cambiaron la metodología, hace que la inflación sea bajita. Y es engañosa, ¿no? Si ustedes ven, la inflación no ha llegado ni al 3% el año pasado, ni al 3%. Y si usted va al mercado, los incrementos son de más del 20-30%, ¿sí o no? Pero la inflación dice 3%. ¡Wow! La economía boliviana espectacular ejemplo. ¿Pero por qué? Le cambian, ¿no? Lo maquillaron, parece, de una forma tal que efectivamente sale 2-3% porque cambiaron su fórmula, cambiaron el procedimiento, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que es la oferta de dinero, demanda de dinero y equilibrio, que ya nos falta menos de la mitad, ¿ya? Para ver lo que es macroeconomía y nos metemos de lleno a lo que es directamente nuestro proyecto en la siguiente clase. Vamos a analizar la oferta de dinero, la demanda de dinero, el equilibrio monetario, ya de dónde viene, qué es esa base monetaria, para qué sirve tener papel moneda, para qué sirve tener el papel plástico, el billete plástico, que es las tarjetas de débito. Ya entonces hay, ¿no?, muchos aportes importantes de la banca a la economía nacional. Ya eso es lo que vamos a ir viendo la siguiente clase, ya que es prácticamente la mitad de lo que hemos visto.